Tenemos. Bueno, pues lo primero es daros los buenos días y bienvenidos pues, a este nuevo webinar que organizamos desde la APT, y en este caso con CAESOF. Yo soy Marina, bueno, para los que no me conozcáis, y bueno, pues estoy en el departamento administrativo y de formación, ¿vale? Este webinar lo vamos a grabar y va a estar colgado posteriormente en la zona privada de la web. Antes os pasaremos el enlace con la encuesta de satisfacción que os vamos a pasar, ¿vale? En 1 o 2 días os la vamos a pasar y luego ya el enlace estará disponible perdonad, pero es que vale, ya va a estar disponible en la zona privada, ¿vale? Bueno, pues el tema de hoy va a estar impartido por Pablo Vicente Legazpi y el tema que nos ha propuesto es monitorización energética residencial y tecnología, SLI, Digital Twin y monitorización energética. Bueno. Vale, perdón. Vale, bueno, pues sin más, Pablo, yo te doy la palabra y cualquier duda que se os vaya presentando durante la presentación, por favor, si no os importa, la ponéis en el chat y luego yo te las paso. Y si no, bueno, pues abrimos el micrófono y se la hacéis vosotros directamente. Pues nada, Pablo, todo tuyo y muchas gracias. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto, bien. Bueno, el título, no sé por qué se coló tanto monitorización energética, pero bueno, la idea era llegar a lo que es el software in the loop. No sé si los que os habéis conectado estáis trabajando en estos temas. Rosa, entiendo que sí, la gente de Tecnalia. David, ¿tú en Celsa trabajáis con este tipo de tecnologías? No, Bien, pero básicamente la presentación intentaré explicarlo de una forma sencilla y a la par que detallada para que no se imagine cualquiera una cosa rara y demás. Al final es utilizar modelos de simulación en paralelo a lo que podría ser control en tiempo real. Y bueno, aquí he descrito pues, los 5 temas así que intentaré tocar, que sería pues, describir lo que es la simulación software in the loop o simulación en tiempo real en paralelo, los beneficios que eso puede traer, algunos temas de monitorización, la economía de la simulación, o sea, qué objetivos de cara a un potencial producto podemos tener en la cabeza y al final una pequeña nota sobre la Building Digital Twin Association. Bueno, todo lo que os voy a contar se está desarrollando en este momento en un proyecto H2020 que se llama Sphere, que el proyecto Sphere está orientado a Digital Twin y aplicaciones alrededor de Digital Twin. O sea, digamos, alrededor de un Digital Twin puede haber muchos aplicativos, programas de software intercambiando información, interactuando con ese modelo digital. Entonces, ese proyecto pretende hacer un sistema de sistemas integrando todas esas aplicaciones. Yo trabajo en algo muy específico que sería como modelos funcionales de ese Digital Twin. Entonces, se planteó desde un principio pues, hacer una simulación y después hemos ido evolucionando. Llevamos 2 años y pico de proyecto y bueno, lo que vais a ver es fruto en parte pues, de este proyecto, ¿no? Nosotros trabajamos integrados dentro de Empresarios Agrupados, que es el socio que está dentro del Sphere Project. Bien, las técnicas que vamos a hablar hoy no son nuevas, se utilizan en muchos otros campos. En particular se utiliza en el modelado de soporte de vida en temas aeroespaciales. O sea, los astronautas dentro de la nave espacial pues lógicamente respiran y entonces ese CO2 que se produce pues hay que absorberlo, hay que regenerar el aire, además el astronauta pues siente frío, siente calor. En fin, o sea, todos esos procesos, como os podéis imaginar, pues se han diseñado con mucho detalle y entonces se utilizan sistemas de simulación tanto para el diseño como para luego en tiempo real hacer un monitorizado avanzado con modelos matemáticos, de forma que tú puedas predecir situaciones o sacar muchas magnitudes adicionales simplemente a las que mides, ¿no?
O sea que dejo esto claro porque lo que estamos haciendo no es una gran revolución tecnológica, en realidad es una nueva aplicación a un campo. Bien, en el proyecto Sphere contamos con 4 proyectos piloto. Este es uno de ellos, que está en Holanda. Esto es una construcción de una serie de viviendas sociales cerca de Delft. Las viviendas, como veis, son viviendas pequeñas de 2 plantas, pero lo que no se ha querido es renunciar a tener viviendas energéticamente, digamos, muy competentes y confortables, o sea, niveles de confort asumibles, ¿no? Esto ya está construido, esto es de hace unos meses, y entonces nosotros lo que hemos hecho pues es meternos dentro del diseño de la vivienda, y en este caso estáis viendo ahí pues lo que sería el 3D extraído de esa vivienda del sistema de ventilación. Los sistemas de ventilación en unas viviendas de este estilo pues son sencillos, o sea, tienes una máquina de ventilación mecánica controlada, un Home Ventilation Machine, donde tú tienes introducción de aire desde fuera, que sería este tubo azul clarito. A partir de ahí tú haces una impulsión de aire, que es este tubo morado, donde llevarías aire a la sala de estar, llevarías aire a los dormitorios por aquí arriba. Luego tienes una red de extracción, que sería esta color naranja, donde extraes de la cocina, en este caso se hace así, extraes de los baños, y el rojo finalmente sacarías el aire al exterior por la parte de arriba de la vivienda. En el modelo de simulación, esto está extraído del modelo BIM, pues en el modelo de simulación extraído del modelo BIM hay que añadir lo que serían los espacios y las puertas, porque digamos que el modelo de simulación que hacemos de la ventilación es completo, o sea, abarcaría a todo el sistema de forma completa, con lo cual pues tú tienes flujos por debajo de las puertas, entre espacios, todo eso. Bien, ¿qué es un modelo de simulación matemática? O sea, cuando se habla de simulación a veces es una palabra muy difusa y la gente, cada uno entiende una cosa distinta. Bueno, en este caso simulación es más, una definición más precisa sería simulación matemática 0D, 1D. Es decir, nosotros hacemos componentes como este icono que veis aquí, y detrás de este icono, que tiene 2 puertos, 2 puntos rojos, lo veis aquí, pues está este código que veis a la derecha. O sea que el component nombre en component, lo que hay aquí dentro es lo que me está definiendo la matemática de este símbolo, ¿no? Por dentro de esa matemática, pues yo puedo declarar pues qué tipos de puertos va a tener. Sabéis que tiene un puerto termal y otro puerto termal, por eso hay 2 puntos rojos aquí. Después, en data se da los parámetros que yo le voy a meter al componente. Adicionalmente, necesitaré otras variables que las tengo que declarar, qué tipo de variables son. Y por aquí habrá pues, un núcleo matemático, como sea. En este caso, yo he hecho un componente, una pared IW01, que es un componente que ya tiene definido internamente cómo es esa pared. ¿Vale? Es un componente específico, no es un componente parametrizado donde yo pueda añadir más líneas aquí en data, y toda esta información que meto por aquí, pues la meto en data. Bueno, el resultado de hacer componentes muy específicos es que luego cuando tú tienes que introducir los parámetros, pues veis en este caso tengo 2 parámetros solamente, que es el área de la pared y una temperatura inicial, ¿no? Si yo tuviera que meter las propiedades de la pared una a una, pues aquí tendría más data, más líneas, donde tendría que meter más parámetros. Bueno, esto es un estilo de modelado, puede haber varios estilos. Y esto sería pues, un modelo térmico de una habitación, de un espacio, de un dormitorio de la parte de arriba, donde veis que este icono pues lo he puesto en esta pared interior, en esta pared interior, y estas son otro icono distinto, pues son paredes exteriores que las he modelado con otras propiedades, ¿no? ¿Vale? De los puertos térmicos, veis aquí, yo puedo unir unos esquemas con otros. O sea, aquí este puerto térmico lo uno, como esto es el suelo, pues lo uno con la parte de arriba del Living Room 7. ¿Vale? Entonces yo podría tener varias plantas o varias esquemas con cada una de las plantas por separado. Esto es importante porque cuando iniciamos el proyecto, uno de los problemas era cómo representar los esquemas de simulación cuando tuviéramos edificios muy grandes de 10.000, 20.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, o llegas a una metodología
pues que implica pues, saber cómo dividir las disciplinas, cómo dividir las plantas, cómo poner capas, cosas así, o si no, se te montan unos esquemas, vamos, enormes, gigantescos. Bien, esto sería el subproducto de ese modelo de simulación. O sea, os podéis imaginar que yo pondría pues, muchos componentes en un esquema de simulación, defino condiciones de contorno y llego a una formulación matemática de ese problema, ¿no? Bien, la forma en la que yo interactúo con ese modelo de simulación, pues obviamente pues puede ser con el mismo editor del programa de simulación, que en este caso es Ecosim Pro, o yo puedo generar una cosa que se llaman decks, que serían como ventanales o interface a ese modelo de simulación. En este caso, ¿veis? Esto es un deck en Excel. O sea, detrás de Excel hay un add-in de Ecosim Pro detrás de Excel, pero Excel me sirve para tener un interface con ese núcleo matemático ejecutable que está detrás. Entonces, esto es muy importante porque cuando hablamos de simulación para entornos residenciales, muchas veces el usuario final de esa simulación va a ser una persona sin conocimientos técnicos a lo mejor. Entonces, hay que darle la información de una determinada manera. O si yo me voy a integrar mi simulación con otros sistemas, como puede ser un SCADA, yo tengo que tener muy claro qué información voy a enviar y recibir de ese SCADA, ¿vale? O sea, por supuesto, los modelos de simulación que yo he hecho se pueden utilizar para diseño, pero en nuestro proyecto la orientación que tuvimos nosotros es decir, vamos a hacer modelos de simulación orientados a tiempo real, ¿vale? Pensando en integrarlos con la monitorización ambiental de esa vivienda. Entonces, al generar los decks, en este caso es un deck de una parte de esta casita del DemoPilot del TNO. Fijaros que yo tengo como 6 valores, que es la localización de los modelos humanos, en qué habitación están, y aquí el setting de la Home Ventilation Machine, que es un interruptor que tiene 5 posiciones. Entonces yo cambiando estos valores empiezo a tener resultados en la parte de abajo, que aquí podría listar muchísimos resultados, porque en el modelo de simulación tengo variables muchísimas, ¿no? Pero yo he elegido este esquema, este interface. O sea, esto es algo que yo lo puedo diseñar. Vale, este es el deck en Excel, ¿vale? Donde tengo inputs, donde tengo outputs. Y este sería un deck con un programa ejecutable. Es el mismo deck, es la misma matemática con los mismos input y output, pero expresado en vez de un interface Excel en un ejecutable. Un ejecutable que yo vendría aquí, haría doble clic y el ejecutable se me pone a funcionar. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que veo yo desde fuera en OPC-UA? OPC-UA sería el protocolo de comunicaciones que utiliza en este caso ese deck. Podría ser Modbus, podría ser otro, pero es OPC-UA, ¿vale? Entonces, lo que yo veo desde fuera, que esta es una aplicación que se llama UA Expert, que me sirve para monitorizar ese deck, es un conjunto de inputs, un conjunto de outputs y luego unas instrucciones, unos comandos que lógicamente son, pues empieza, acaba, ¿vale? Ejecuta. Vale. Entonces, esta es, digamos, el corazón, digamos, de la simulación en tiempo real que podemos lograr con estos simuladores, ¿vale? Espero haberlo hecho suficientemente entendible. O sea que ahora veis que todos estos valores están a 0 porque el simulador estaría parado. Yo podría, con este comando de aquí abajo, decirle que arrancara el simulador hasta un determinado tiempo y con un determinado tamaño de paso, y entonces este simulador empezaría aquí a desarrollar valores, ¿no? Vale. Esto sería un pequeño mock-up, o sea, una maqueta de pruebas que pensaba que os podría facilitar el entendimiento de lo que estamos persiguiendo. O sea, en este caso, fijaros, yo he puesto, aquí a la derecha veis, he puesto 3 sensores de temperatura humedad relativa, ¿vale? Con un cableado a un ordenador, que esto es una Raspberry Pi, que haría las veces de ordenador SCADA, de supervisión y control, ¿vale? He utilizado un entorno de definición del SCADA que se llama Node-RED, que es un entorno muy gráfico, muy sencillito, y entonces en este entorno Node-RED yo soy capaz de leer estas señales
y plasmarlas como en un HMI, un interface humano sencillo, ¿vale? A la izquierda, bueno, aquí veis las partes, o sea, el entorno de nodo de red, que sería como el software SCADA, la Raspberry Pi, que trabaja en Linux, que sería como el hardware donde yo estoy recepcionando las señales, y aquí los sensores de HT22, que me están simulando pues 3 espacios. Vale, este sería el ejemplo gráfico de simulación, de lectura de uno de estos sensores de HT22. O sea, primero inyecto el timestamp, o sea, en qué momento estás haciendo esa lectura. Con esta función ya no de red tiene implementado el que vayas a ese tipo de sensor a un determinado PIM y lo leas. Y con estas dos funciones lo que hago es separar de la información que me llega del sensor, porque me llegan varias informaciones, pues separo lo que es temperatura y separo lo que es humedad. Y entonces aquí lo que tendría sería en azul un display de temperatura y un display de humedad relativa. Esto que aparece en verde simplemente son mensajes que se utilizan para hacer debug, para depurar el esquema cuando estás en fase de pruebas. Entonces, el resultado de todo esto, ¿veis? Pues son estas imágenes de temperatura, humedad. O sea, esto de abajo sería para un sensor, aquí tendría como 2 sensores representados, ¿vale? Muy sencillito. El utilizar este entorno no de red que es muy gráfico, pensé que sería fácil, sería interesante para explicar exactamente qué se hace en ese SCADA, ese software de supervisión. O sea, tiene también un carácter pedagógico, que no sea complicado, que sea gráficamente entendible, ¿no? Pero veis, entonces, con este esquema de hardware, con este software, dentro de esta maquinita, yo soy capaz de leer estos sensores y en un HMI sencillo yo soy capaz de mostrar, monitorizar esos parámetros en tiempo real. Vale, el siguiente paso sería de mi simulación. La simulación la estoy haciendo, ¿veis? En este portátil que hay a la izquierda, ahí se está ejecutando la simulación. Entonces, lo que quiero hacer es, en el mismo HMI, en el mismo SCADA, digamos, plasmar también la simulación. Entonces, eso se puede hacer y esta sería un poco el HMI, el interface dentro del SCADA, donde estoy viendo todas las variables de simulación. O sea, todo esto que veis aquí, a la derecha estarían los inputs que yo le he definido, que sería el setup de la Home Ventilation Machine y la ubicación de las 4 personas. Y todo lo que hay aquí son las variables esas que aparecían en el deck Excel, pero en este caso como viéndose en tiempo real. O sea que yo puedo tener el simulador ejecutándose y en tiempo real viendo lo que sacas de ese simulador. ¿Vale? Bueno, esta pantalla veis que pone ventilation, esto es todo lo que sacaba de simulación. Luego tenía otra pantalla que ponía sensores, que era lo que se veía en tiempo real. Entonces se podía ver que en una misma plataforma yo puedo ver lo de la simulación y puedo ver lo de los sensores. Bien, ¿qué es exactamente el software in the loop? Pues el software in the loop, o sea, hay dos conceptos, uno sería hardware in the loop y otro software in the loop. En realidad lo que yo o sea, el apellido in the loop significa básicamente que tú lo vas a utilizar para un bucle de control, de regulación, o muchos bucles de control, pero que vas a meter o bien un pedazo de software ahí en medio, o bien vas a meter un pedazo de hardware o combinaciones de los dos, un trozo de hardware y un trozo de software. Y obviamente, por otro lado, tienes el mundo real. Entonces, esta tabla, ayer buscando por internet, descubrí una presentación de D-Space, que es una empresa alemana que se dedica a hacer simuladores de vehículos. Y entonces ponía una tabla muy interesante comparando lo que se puede conseguir con pruebas, digamos, reales, mundo real, con pruebas donde tú metes un trozo de hardware y pruebas ese trozo de hardware frente al resto, que puede ser mundo real o software, y luego simuladores que ya son todo virtual, ¿no? Entonces, obviamente, si tú miras la cercanía a la realidad, pues el mundo real te va a dar la mayor cercanía al mundo real. O sea, eso sería coger un coche, poner un conductor y empezar a conducir a ver cómo funciona ese coche, ¿no? O ese coche o ese sistema autónomo de conducción o lo que se quiera probar. Vale, el segundo escenario, hardware in the loop, pues sería a lo mejor coger el coche físico, pero simular con hardware
simular la interacción que tiene con el pavimento o con objetos cercanos o cosas así. Y el software in the loop, la cercanía a la realidad, pues hombre, no es la realidad, es una virtualización. Pero tiene, o sea, llegando a una buena validación y un buen rodaje, puedes llegar a tener suficiente representación de la realidad para sacarle un buen partido, ¿no? También depende del problema físico. Aquí estamos hablando de un coche, pero podrían ser sistemas mucho más pequeños, como puede ser apertura-cierre de ventanillas, o puede ser la detección o encendido-apagado de luces, cosas mucho más simples, ¿no? Bien, esta tabla me pareció interesante porque, digamos, software in the loop, si os dais cuenta, a medida que tú empiezas a ver funciones, reproductibilidad, escalabilidad, coste, kilómetros día que puedes comprobar, retorno a los desarrolladores, depuración del código, esto cada vez empieza a tener muchas más ventajas que simplemente el hardware in the loop y el mundo real. Porque el mundo real, a fin de cuentas, tú puedes probar las cosas tal cuales, pero necesitas mucha más información, necesitas entender cosas, sacar parámetros, y eso el mundo real pues no te lo da. Te da lo que tienes sensorizado, pero nada más, ¿no? El hardware in the loop, pues claro, ya te facilita cosas, ¿no? Pero el software in the loop tiene digamos, una proyección tremenda en lo que es prototipado, desarrollo y demás, ¿no? Esta tabla me pareció muy interesante porque mucha gente no cree que tiene muy claro la diferencia entre hardware in the loop y software in the loop. Vale. Bien, beneficios que podríamos tener de la simulación en tiempo real o de la simulación para diseño, commissioning, entrega y explotación en tiempo real de un edificio residencial. Pues entonces, por supuesto, el edificio lo puedo probar antes, fase de diseño, durante la entrega y después. Y puedo hacer una optimización. O sea que la misma simulación la puedo utilizar en todo el ciclo de vida del edificio. Muy interesante porque si pensáis, el BIM, por ejemplo, tiene mucha aplicación en diseño, puede tener aplicaciones en entrega, control, pero en la vida del edificio la gente lo que suele utilizar son esquemas, esquemáticos, datos de sensores. O sea que hay técnicas que a lo mejor en construcción les damos mucha importancia, pero a lo mejor solo se utilizan en la fase de diseño, ¿no? Y el edificio tiene una vida muy amplia, ¿no? Bueno, otro beneficio es que podríamos llegar a un control predictivo con la meteo y aprovechar las inercias térmicas del edificio. Esto es un campo de mejora energética impresionante. El control predictivo, ten en cuenta que la meteo tiene una variación lenta, o sea, estamos hablando de horas. Entonces, no estamos hablando de bucles de regulación automática de milisegundos. Entonces, esto o lo haces con un control predictivo, una programación determinada, o no es tan fácil hacerlo, ¿eh? Luego, otro beneficio muy interesante. Utilizamos o podemos utilizar menos sensores. O con los mismos sensores tengo redundancia, puedo comprobar fiabilidad de sensores, puedo detectar errores de medida y puedo hacer supervisión y mantenimiento avanzados con esos modelos de simulación en paralelo a lo que estoy recibiendo en monitorización en tiempo real, ¿vale? Luego puedo producir muchísimos valores estimados, o sea, flujos entre espacios, valores monetizados en euros, no sé, ratios en tiempo real, índices, cosas simples que entienda la gente, ¿vale? Y luego otra cosa muy interesante es que yo puedo conseguir más confort centrando el control en los modelos humanos que estoy metiendo ahí, no en los espacios que convencionalmente o de forma clásica, tú cuando concibes el edificio muchas veces tú estás pensando en los niveles de renovación, por ejemplo, de un espacio, ¿no? Pero en realidad lo que te interesa es saber el nivel de calidad del aire que tiene cada humano que está ahí. Y si no hay un humano en un espacio, tú no tienes por qué ventilar ese espacio. O sea, es algo parecido a cuando tienes un sistema de luces y si no hay nadie, no tienes por qué tener la luz encendida. Pues lo mismo puede pasar en ventilación y en otras disciplinas, ¿no? Bueno, la monitorización en entornos residencial, tener en cuenta que siempre, o sea, hablando pues de apartamentos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pues estamos hablando de conjuntos de sensores muy limitados. Estamos hablando de 6 a 10 sensores inteligentes, conectados, que ahora se venden por un precio entre 100 euros, como podría ser un sensor de presión, temperatura, humedad,
a un poco más caro, 250, si añadimos el CO2. Estos son sensores nuevos que están apareciendo con precios muy accesibles, con protocolos de comunicación ya bastante avanzados. Eso es el escenario en el que nos podemos encontrar si queremos monitorizar un apartamento. Luego vamos a necesitar también un concentrador de señales. Ese concentrador, dependiendo del protocolo y demás, puede ser distinto, ¿vale? Luego vamos a necesitar un PLC o un controlador de bajo nivel si tenemos bucles de regulación en bajo nivel. Imaginaos que yo tengo un sistema de regulación de luces o persianas o cosas así, necesitaré un controlador. Yo no digo el formato físico, sino la función que debería cumplir. Luego, el punto 4, pues necesitaremos también un sistema de supervisión con un interface a usuario final, que es un usuario final, como ya hemos dicho, bastante limitado, pero yo voy a necesitar tener algún tipo de tablet, display o lo que sea, ¿no? Bien, en nuestro proyecto, una cosa que tenemos a lo mejor como muy obsesiva es el tema del cloud, porque el cloud tiene unas implicaciones de privacidad muy fuertes, ¿vale? Entonces hemos tratado de ir a sistemas que no fueran cloud. Eso significa que tú tienes residente en el espacio, en el apartamento, en ese hardware que estamos hablando que tiene que tener un precio muy limitado, vas a poder tener la simulación ahí metida, ¿eh? Luego además todo esto pues tiene que ser rápido de instalar, sencillo. Esto que os digo, el simulador puede ir metido en cualquiera de estas máquinas de aquí y el precio tentativo o sea, conversaciones que tenemos informales, pues, ¿cuánto puede soportar un apartamento en coste de hardware si nos planteáramos la monitorización de cara a un contrato de performance energética y demás? Pues pensamos que más de 1.500 euros, complicado, porque si a lo mejor la renovación que tú estás planteando es de 20.000 euros, una cosa así, pues tú no te puedes ir a que el 50% de la renovación sean cacharros electrónicos, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto es una idea que hemos soltado aquí. Yo a Mariana le comentaba que voy a dar algunos datos e ideas un poco también buscando el que se genere algo de discusión y de retorno por vuestra parte, ¿no? Entonces, ¿la simulación de viviendas es económico? Hombre, depende. Nosotros pensamos que se podría conseguir llegar a unos métodos ASBIL que ya existen, esto ya lo tenemos resuelto, donde nos podemos ir a precios por metro cuadrado bastante accesibles, ¿no? El modelado BIM, si tienes herramientas como es debido, pues te puedes ir a precios también muy buenos, ¿no? Aquí estamos hablando de modelado BIM si tuviéramos que hacer el replanteo de los circuitos de ventilación, por ejemplo. Ahora mismo hay muchísimas casas que no tienen una buena ventilación, pues imaginaos que no solamente atacamos lo que es la renovación energética de envolvente, ventanas y cosas así, sino que decimos, no, además vamos a meter un sistema de ventilación como es debido. Bueno, pues eso habría que diseñar los tubos y demás. Luego, hay que hacer un testing adicional porque tú tendrías que ver qué transmitancias tienes. Una cámara de infrarrojos no vendría mal para ver si hay puentes térmicos, cosas así. Comprobar las presiones, si hay sistemas de ventilación, comprobar flujos. Luego, el replanteo de instalaciones, pues va unido al anterior, pero eso hay que verlo, hay que ir a campo y luego los modelos de simulación. Entonces, el modelo de simulación, esto es muy importante. Si queremos irnos a esos valores de 5 euros metro cuadrado, claro, hay que cambiar muchos esquemas, muchos métodos, porque la simulación hasta ahora pues, se ha podido utilizar en grandes entornos, grandes edificios, pero aquí estamos hablando de casas que pueden tener 60, 70 metros cuadrados, ¿no? Entonces, o te vas a precios de ese orden o esto no, como producto no encajaría, ¿vale? Entonces, el objetivo que nos hemos marcado es todo esto, ¿vale? Si multiplicáis por unos 60 metros cuadrados, pues irse en todo este proceso a unos 1.500 euros. Estaríamos hablando de que todo el hardware, electrónica, máximo 1.500 euros, todo lo que es ingeniería más modelos de simulación, tendríamos que irnos a un entorno por debajo de este precio, ¿no? Lo cual es un reto monumental, ¿vale? ¿Cómo se puede conseguir que la simulación sea rentable? O sea, ¿cómo te puedes ir a esos precios de 5 euros metro cuadrado? Vale, pues muy fácil, o muy fácil, ¿no? O esto es algo que hemos pensado en el proyecto, ¿no?
La estrategia sería definir un buen conjunto de librerías. Entonces, dentro de lo que es el interface del programa de simulación, veis que aquí a la izquierda abajo yo tengo un conjunto de componentes ya prediseñados donde montar un modelo pues es tan simple como pinchar aquí, arrastrar y luego empezar a poner los conectores, ¿no? Entonces eso te da una velocidad de modelado muy grande. O sea, si tú tienes estos componentes prediseñados, la velocidad de modelado en simulación es muy grande, ¿vale? También contad que estamos hablando de entornos residenciales donde la variabilidad de escenarios es limitada, es muy limitada, con lo cual tú tienes muchas viviendas, pero son muy parecidas, ¿vale? Entonces, esto de aquí arriba serían espacios de trabajo donde yo puedo tener librerías de componentes. Aquí estas serían las librerías de componentes que os he comentado. Estas librerías en el entorno que nosotros hemos manejado de CoSimPro es muy fácil crearlas, modificarlas, editarlas, hacer componentes específicos. Aquí fijaros que en este modelo, que es el modelo de ventilación, pues hay rejillas de fabricante concretas, ¿no? O hay una Home Ventilation Machine, un VMC de un fabricante concreto, que ahora veremos, ¿no? O sea, son cosas como muy específicas. Luego, este es el panel gráfico donde yo defino aquí los modelos de simulación. Estas flechas que veis colgando es porque de este esquema tú saltas a otro. Por ejemplo, estas burbujas azules son espacios de fluido, los espacios de cada habitación. Cada habitación pues tiene un puerto negro, un puerto rojo. El puerto negro sería para los modelos humanos, el puerto rojo sería para nodos térmicos y luego tiene un puerto de fluido que es donde yo enchufo ventilación por aquí o saco ventilación por allá, ¿vale? Entonces yo este esquema del modelo de ventilación lo estoy enganchando con otro esquema térmico y con un modelo digamos, de movimiento de humanos por los espacios, ¿no? Este sería, por ejemplo, una combinación donde yo tengo el modelo de ventilación arriba, ¿vale? Aquí abajo he hecho un modelo simplificado de calefacción, ¿vale? Para interactuar con los esquemas térmicos. Esto de aquí sería el otro modelo, otro esquemático para lo que serían los humanos moviéndose por el edificio, ¿vale? Y esto de aquí sería el modelo térmico. O sea, esto está mezclado, digamos, todos estos modelos se conectan a través de esos puertos térmicos o como fueran, ¿no? Esto ya os digo que fue un pequeño reto el llegar a una metodología para representar estos sistemas. Bueno, al final estos fueron los primeros modelos que hicimos hace un año. Ahora ya yo creo que incluso tenemos esto mucho más sofisticado y mejor. O sea, ya hemos hecho un edificio de 11 plantas de 400 metros cuadrados por planta. Entonces ya vamos teniendo un poquito de rodaje y esto es asumible, ¿no? Bueno, este sería el modelo humano o los modelos humanos, que lo hemos resuelto con multiplexores, ¿vale? Es un componente multiplexor y entonces eso hace que un humano pues lo podamos lanzar a la habitación que deseemos con una variable, que sería un número donde le decimos el número de habitación en el que está. Y yo podría modificar desde el SCADA, en el mockup ese que habéis visto con la Raspberry Pi, yo le puedo decir a dónde envío un humano y entonces el CO2 de ese espacio empieza a aumentar porque detecta que hay un humano allí, ¿vale? Bueno, este es un poco el concepto global. O sea, la idea es en etapa de proyecto, cuando estoy haciendo estos modelos 3D y demás, pues poder meter una máquina, un componente, y poder comprobar la ventilación del edificio en proceso de diseño. Os sorprendería la cantidad de cosas que hemos descubierto modelando el circuito de ventilación como realmente es. O sea, eh, con las redes, los difusores, los espacios, las puertas, el retorno del aire a los espacios donde lo extraes. O sea, hay muchas cosas que de forma clásica se calculan simplemente por pérdidas de carga desde un punto a un espacio y sin embargo la ventilación hay que considerarla de forma global, completa, ¿no? En todo el circuito de ventilación, ¿no? Lo interesante con Software in the Loop es que el mismo modelo que yo puedo utilizar en construcción, luego lo puedo utilizar en la explotación del edificio. O sea, yo podría estar en paralelo ejecutando una simulación de la ventilación
estar intercambiando datos con los sensores que yo tenga ahí y estar optimizando esa instalación y supervisando que funciona de forma correcta. Entonces, esto es una, digamos, nos abre una cantidad de perspectivas alucinante, ¿no? Bien, por último, en el proyecto Sphere se ha creado una asociación a nivel europeo que se llama Building Digital Twin Association, y dentro de esa asociación hemos creado un grupo orientado a simulación. Entonces, ¿qué ambicionamos o qué objetivos tenemos con ese working group? Pues hacer un desarrollo de un concepto que hemos llamado Symbot. ¿Qué es un Symbot? Pues un Symbot sería simplemente, ¿veis? Un equipo, la Home Ventilation Machine, esta Home Ventilation Machine, pues si yo ese componente de simulación lo tengo disponible para descarga en una página web en un formato estándar que ya existe, que se llama FMI, yo voy a poder de un fabricante traerme con ese Symbot toda la funcionalidad de ese componente. Fijaros que funcionalidad significa conexiones de control, conexiones de fluido, conexiones mecánicas, lo que tenga ese componente, ¿vale? Imaginaos la potencia que puede tener si los fabricantes hacen públicos esos Symbots y yo de una forma muy rápida puedo descargar ese Symbot, puedo meterlo en mi esquema de simulación de una forma rápida y lo puedo incrustar en un sistema de monitorizado y optimización en tiempo real para toda la vida de ese edificio, ¿no? Bueno, luego otro objetivo que tenemos pues es desarrollar conectores estándar, porque claro, esos componentes de simulación al final tú podrías tenerlos de distintos fabricantes y tú podrías estar utilizando distintos software de simulación. O sea, yo he utilizado Cosim Pro, pero podría haber utilizado Modelica, Simulation X, Transys, hay cantidad de programas por ahí. Vale, pues de lo que se trataría es de tener unos conectores estandarizados, que no son muchos, estamos hablando de menos de 10, ¿no? Pero que todo el mundo pudiera trabajar contra esos conectores de una forma global, ¿no? Entonces eso nos aseguraría que los componentes hechos en FMI en un estándar van a conectar sin problemas, ¿vale? Luego, otro objetivo, que es muy ambicioso también, es tener laboratorios de testeo virtuales, totalmente virtuales, entonces que un fabricante pueda probar sus equipos contra un edificio estandarizado, ¿no? Donde podamos ver, o sea, con una cierta experiencia de ubicación de ese edificio y validación y demás, podamos ver cómo trabaja una máquina en regímenes absolutamente locos, ¿no? Y ver la dinámica, en fin, todo ese tipo de problemas. Luego también pues ver la interacción con sistemas de SCADA y de hardware, ¿no? Ver ese simulador, cómo se puede incrustar en máquinas Linux, en máquinas Windows, en máquinas de todo tipo y ver qué requerimientos mínimos de hardware y qué velocidades vamos a obtener, ¿no? Luego otra cosa que se nos ocurría era la certificación de componentes para tiempo real, porque obviamente el componente tiene que ser diseñado para que las ecuaciones matemáticas que hay detrás no consuman muchos recursos, sino en cuanto tengas un edificio muy grande, aquello te lo va a tirar. Es el mismo problema que cuando tú utilizas un componente en BIM, una familia que tiene a lo mejor muchísima información geométrica y al reproducirlo mucho en un modelo, el tamaño se te dispara, ¿no? Algo parecido. Y luego queremos crear como un grupo orientado a desarrolladores de software y otro grupo de fabricantes que quieran empezar a implementar estas cosas, ¿no? Bueno, por mi parte no tengo nada más y ahora espero vuestras preguntas. Bueno, pues en el chat no hay preguntas, así que yo creo que ya directamente cara a cara. necesite hacer la pregunta que abra el micrófono y ya está. Gracias, Pablo. Yo he procurado, mientras vais pensando vuestras preguntas, ¿vale? He procurado dar alguna cifra totalmente discutible para que alguien me la rebata, o sea, porque el escenario en el que nos movemos en el proyecto Sphere es a veces de un total escepticismo de que esto pueda funcionar en un entorno residencial, precisamente por lo que os digo de que pues digamos, el dinero por metro cuadrado pues no supera los $250 metro cuadrado, que esto me acuerdo que en una conversación con la vicepresidenta de Schneider
fue como un filtro que nos puso delante, como diciendo, oye, residencial, perdón, no nos interesa. O sea, bueno, es lo que hay. Pero yo, o sea, pienso que es una aproximación errónea. Y además, me va a ser una cosa muy simple, ¿no? Y es que en proyectos grandes, un hospital, por ejemplo, donde también se pueden utilizar estas técnicas, ¿eh? O sea, yo no estoy descartando esos proyectos. Pero el problema que tú tienes en un hospital es que cada hospital es distinto. Entonces, el coste de ingeniería es brutal, porque tienes que aplicar una metodología casi específica. Bueno, en residencial la suerte que tenemos es que casi todo es copia-pega o muy similar, ¿vale? O sea, si yo dijera ahora, tengo que hacer un apartamento nuevo, vale, pues fijaros, haría 3 dormitorios, una sala de estar, una cocina y 2 baños. Y ahora pensaréis todos vosotros, pues esa es mi casa, es que es todo igual. Entonces, si eso es casi siempre así, la parte que varía, pues es, ¿vale? La distribución en plantas, si queréis, las transmitancias de los muros, de las ventanas, pero siempre enfrente tenemos un esquema similar. Sabemos un número aproximado de sensores que hay que poner, dónde ponerlos, porque, por ejemplo, sensores de CO2, pues a lo mejor no necesito ponerlos en los baños, los pongo en los dormitorios, que es donde voy a dormir y donde me interesa pues tener una calidad de aire especial, o lo pongo en la sala de estar. Pero eso quiere decir que tengo solo 3 sensores de CO2 o 4, ¿no? No tengo toda la casa con sensores de CO2. O sea que cuando hablamos de residencial, en realidad estamos hablando de un mundo mucho más restringido de posibilidades. Entonces sí que puede ser económico el llegar a un sistema de monitorizado donde luego le incrustamos un modelo de simulación que nos da la inteligencia de ese apartamento, por dónde van los flujos, qué pasa si hago esto, si lo otro y lo más allá. Bueno, no sé si alguno de vosotros está trabajando en este campo, aunque sea de monitorizado, pues si quiere intercambiar alguna opinión o algo así. Silencio absoluto. Pablo, yo agradecerte la presentación. La verdad es que eres súper didáctico, ¿no? A mí me ha encantado. Nosotros en Tecnalia pues, sí que creemos en la monitorización en el sector residencial. De hecho, creo que puede ayudar incluso a mejorar diferentes soluciones que se implementan en los edificios, ¿no? En nuestra labor, ¿no? Pues como de investigación en nuevos sistemas y nuevos elementos constructivos, ¿no? Que permiten esa mejora. Creo que esta aproximación que haces tan sencilla, creo que puede ayudar no solo a la propia gestión del edificio, sino a la mejora continua, ¿no? de esos nuevos sistemas constructivos o nuevos sistemas de acondicionamiento pues, de aire o de térmico de lo que son esos entornos. Si es caro o barato, pues yo no sé, yo creo que siempre que te aporte una mejora es una inversión, ¿no? Que sí que creo que puede ser rentable, ¿no? Y aquí, de hecho, en el País Vasco es obligatorio el monitorizar los edificios cuando haces una rehabilitación energética. Es una de las condicionantes que ponen para poder acceder a las subvenciones. Entonces, en muchos casos, únicamente se monitoriza por monitorizar. Se gastan los 1.500 euros que comentas o los 2.000 euros que comentas en la comunidad de propietarios, incluso más, para cumplir un expediente únicamente, ¿no? Entonces yo creo que el aporte, ¿no? que se hace desde Esferes y desde vuestra aproximación creo que puede ayudar a dar un plus, ¿no? a ese requisito, ¿no? que te ponen para acceder a una subvención, pero que es que además te puede ayudar mucho a mejorar, ¿no? Sí, es que has tocado un tema, que sería el tema energético. Yo procuro no poner la discusión en el tema energético porque esto lo comprobé en algunas reuniones por ahí muy interesantes que o sea, ahora mismo en Holanda o en Inglaterra, proyectos que yo he visto, se lanzan a hacer urbanizaciones de energía casi nula, impresionantes, o sea, con una tecnología muy avanzada, pero casas normales. Y la gente lo que percibe es que cuando tú tratas de vender eficiencia energética, la gente no responde. Sin embargo, cuando tratas de vender confort, sí. O sea, estamos más dispuestos a pagar por confort
que por eficiencia energética. Eso es una idea interesante, porque entonces yo con la simulación esta de la que hemos hablado, yo lo que puedo tratar de hacer es vender precisamente confort con esos modelos humanos, ¿no? Decir, vale, tú en tu casa lo que vas a conseguir es una calidad del aire muy superior y, por supuesto, calidad energética también, pero compra confort. Y eso vende mucho más. Bien. Otra cosa interesante. Lo que tú comentabas de que para determinadas subvenciones o créditos de bancos, podríamos decir, el hecho de que tú tengas monitorizado, pero además con un monitorizado con una inteligencia añadida, con ese modelo de simulación, eso abre la puerta a contract performance, o sea, contratos basados en la performance del edificio, donde tú en tiempo real estás viendo no solamente lo que estás gastando en ese momento, sino lo que estarías gastando en caso de hacer la renovación, o si ya la has hecho, lo que estarías gastando si no la hubieras hecho. Con lo cual el banco, de alguna forma, y esto se planteó en la reunión de ANESE de la semana pasada de financiación, el banco puede pasar parte de ese beneficio estimado en tiempo real, pasarlo a la parte de riesgo, porque ahora lo que no está funcionando es los departamentos de riesgos cuando se van a esos contratos de Deep Renovation, pues no dan la aprobación del riesgo porque a lo mejor se van a más de 10 años. Vale, pues lo que se está planteando es decir, bueno, juguemos con esa mejora energética medible, ¿vale? Y compensémoslo con ese riesgo que ahora mismo no lo estamos consiguiendo, ¿no? Entonces, claro, el tener monitorización inteligente, digamos, o ilustrada, pues puede ser la llave que catalice todo ese movimiento de Wave Renovation que la Comisión Europea quiere o dice que va a ser la gran revolución económica en los próximos años, ¿no? O sea que hay bastante más derivadas y bueno, ahí estamos, o sea, intentando buscar soluciones, ¿no? Pues si no tenéis preguntas, y muchas gracias Rosa por decir que soy muy didáctico, eso es un piropo por tu parte. Pues no sé, Marina. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por terminado, si te parece, el webinar. Y bueno, como en la presentación... No, Francisco. Mira, sí, Francisco. Dime, Adelante, Francisco. Francisco. Sí, buenos días. Muchas gracias. La presentación muy interesante. Más que todo con el último tema que habéis tocado sobre el Renovation Wave. Formo parte de un grupo que está pensando en empezar una organización, pero es basado sobre todo en la forma de cooperativa de inserción de empleo. Y una de las áreas en las que queremos incursionar es esta de la rehabilitación energética de los edificios. De hecho, yo soy investigador del CSIC. Y tengo una pregunta, o sea, en cuanto a colaboración por la parte de la página que se había nombrado, la de Building Digital Twin, se podrían hacer, o sea, ¿qué requisitos necesita tener un miembro? O porque hoy hay la forma de colaborar. ¿Qué requisitos deberían tener las empresas o las personas que quieran colaborar con estos proyectos? Bueno, ahora mismo los requisitos de la BDTA son mínimos porque está arrancando la asociación y un poco como estamos explorando o abriendo camino, porque esto del Digital Twin, si veis a nivel mundial, pues habrá como 3 o 4 iniciativas. O sea, el congreso que hay esta tarde, yo creo que es del primer congreso y en construcción además muy poquito, ¿no? O sea, te quiero decir que está muy abierto y es muy flexible. De hecho, ves, este grupo de trabajo de simulación pues es nuevo y se podrían plantear otros grupos de trabajo también. O sea, el tema de Digital Twin es que abarca tantos aspectos y tantas disciplinas distintas que bueno, bien planteado. Yo te tomo la palabra, tengo aquí el correo que has dejado, que me lo pasó Marina, y se lo diré a Eduard, al presidente, para, no sé, pues plantearlo
de alguna forma comunicar mejor en la página el cómo canalizar iniciativas en ese sentido, ¿vale? Pero fíjate que en temas de simulación lo que estamos diciendo es que cualquier fabricante de equipo puede empezar a hacer, digamos, equipos en formato de simulación, simbots, que hemos llamado. Simbot es una palabra que hemos inventado, intentamos acuñarla, pero cualquiera podría construir simbots, igual que se hacen familias de Revit o familias en IFC para los modelos tridimensionales. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo te recomendaría, si no lo habéis visto ya, que supongo que sí, los proyectos de renovación energética que se están haciendo en Holanda desde hace unos 10-15 años y cómo han acabado, o sea, cuál es la metodología en la que han acabado, ¿no? Porque nosotros ahora aquí en España, bueno, quizá en el País Vasco, pues las cosas van en otro ritmo y de otra forma, ¿no? Pero en general yo veo que estamos muchos años por detrás en el planteamiento social, o sea, cómo canalizar o cómo arrancar ese tipo de proyectos. Entonces, en la pura detección de en dónde se podrían hacer proyectos, ese proceso, ahí, por ejemplo, vosotros podríais tener un gran papel, o sea, detectar en particular qué urbanizaciones tienen esquemas constructivos muy similares, de forma que pueda hacer rentable una industrialización de la renovación. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Sí. O sea, para eso no necesitas estructura, para eso tú que eres una persona que está bien formada, lo que haces es empezar a explorar, hablar con vecindario, intentar generar esos proyectos de renovación energética. Sí, de hecho, como tiene base, la cooperativa tiene base, un respaldo de una ONG, en realidad lo importante aquí y que hemos visto que la financiación y todo lo que es el impulso hacia estos proyectos, como hay mucho dinero de la Unión Europea que va destinado a España, pero el problema es que están impulsando de manera local para que surjan los problemas de los proyectos de manera local antes que hacer un macroproyecto, o sea, que surjan los proyectos en entidades locales para poder proponer este tipo de renovaciones en todo lo que es la edificación. Entonces esa es nuestra búsqueda ahora y en eso estamos enfocados. Sí, yo te recomendaría, por la conversación que tuvimos en la reunión de ANESE de financiación, el problema que ven los bancos es falta de soporte técnico, ¿sabes? En el sentido de que no tienen renovaciones en las que se puedan basar para saber qué rentabilidades va a haber. Bueno, muy interesante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo ya he intentado lo que serían administradores de fincas, presidentes de comunidad y demás. Estoy llegando a la conclusión de que el ataque directo o sea, hablar directamente con propietarios de viviendas y tratar de generar esas comunidades energéticas futuras, que eso lleva tiempo y tal, yo pienso que es una línea que hay que empezar a explotar, pero ya. Porque, digamos, todas esas subvenciones de la Unión Europea, al final tú las vas a tener que soportar con un proyecto, algo plasmado en un papel, con números, ¿no? Sí. Entonces, o te empiezas a mover ya en el sentido de decir, tengo que encontrar la comunidad energética, tengo que hablar con los vecinos y tengo que hacer un planteamiento técnico, ¿vale? El primer planteamiento técnico puede ser evaluar cómo está la situación ahora. Bien, pues tienes software por ahí gratuito, donde simplemente considerando qué tipos de calderas y qué tipo de edificaciones, en muy poco tiempo tienes una certificación energética y eso te puede servir de base para planificar una mejora, ¿no? Vale, el problema viene en el momento que tú dices, vale, ya quiero hacer la mejora, pero voy a certificar que esta mejora está funcionando. Entonces ahí es cuando entra todo este tema de la monitorización y el control con modelos, ¿no? Que eso podría reforzar muchísimo de cara a reducir el riesgo y ya decir, bueno, es que el que no invierta aquí es que es tonto, porque en un plazo de 10 años vamos a conseguir una mejora a lo mejor de un 30% energética, se van a revalorizar estas viviendas, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y además el banco
tiene canales de financiación para hacerlo. Entonces, señores vecinos, ¿por qué no lo hacemos? Es una estupidez, ¿sabes? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no veo más preguntas. Marina. Vale, pues bueno, pues si no hay más, damos por finalizado. Vale, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Muchas gracias a ti, Pablo, por este interesante webinar. Y bueno, pues esperamos que más adelante podamos volver a colaborar contigo. Estupendo. Muchas gracias a Nada, todos. muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós.